Bienvenido a una lección corta para resolver ecuaciones de un paso. Los objetivos de este video son determinar si un valor dado es una solución a una ecuación, y también resolver las ecuaciones de un paso. Comience a hablar sobre la solución de una ecuación. Cualquier reemplazo de la variable que hace una ecuación verdadera se llama una solución de la ecuación. Entonces, por ejemplo, x igual 3x es una solución a la ecuación 5x, 4 igual 11. Porque si reemplazamos x por 3, esta ecuación es verdadera, lo que significa si escribo esto como 5x 3 hexanewtones lugar de 5xx, 4 igual 11. Si simplifico el lado izquierdo 15, 4 igual 11 y por supuesto 15, 4 hexasiemens 11. So 11 hexasiemens igual a 11, es verdad. Por lo tanto x igual 3 hexasiemens la solución. Resolver una ecuación significa encontrar todas sus soluciones. Bien, echemos un vistazo a algunas ideas que desarrollaremos ahora para resolver ecuaciones. Primero, es el principio de adición para cualquier número real. A, B y C igual a B es equivalente a más C es igual a B más C, así que la idea aquí está: si tenemos dos números que son iguales el uno al otro, solo digamos 3 igual 3. Si agregamos el mismo número a ambos lados de la ecuación todavía será una declaración verdadera. Así que agregamos 2 a ambos lados de la ecuación, todavía sería verdadera porque tenemos 5 igual 5. Ahora, aviso. Solo dice adición, pero por supuesto, podríamos agregar un negativo, que sería lo mismo que restando un número en ambos lados. El próximo principio es el principio de multiplicación. De nuevo, para cualquier número real, A, B y C, donde C no es igual a 0, A igual B es equivalente a X, C es igual a B por C. Entonces, si comenzamos con la misma idea, donde sabemos que 3 hexasiemens igual a 3, y luego multiplicamos ambos lados de la ecuación por el mismo valor, podemos ver que todavía es una declaración verdadera, 6 igual 6. Así que podemos agregar o restar un número de ambos lados de ecuación y también podemos multiplicar o dividir ambos lados de la ecuación por el mismo valor y mantenerá la igualdad. Así que el objetivo de resolver una ecuación es aislar la variable en un lado de la ecuación. Al usar estos principios. Así que vamos adelante y pruébalo. Ahora, aunque podríamos resolver probablemente algunos de estos mentales, queremos desarrollar el hábito de mostrar los pasos correctos para resolver una ecuación. Así que en el problema número 1 tenemos x, 8 hexasiemens igual a menos 12. Sabemos cuando acabamos de tener la variable aislada, debemos tener x igual a un número a la derecha. Así que lo que pensamos aquí, realmente no queremos este menos 8 aquí. Para deshacer menos 8 tenemos que agregar 8. Y si agregamos 8 al lado izquierdo de la ecuación debemos agregar 8 al lado derecho de la ecuación. Ahora, simplificamos. Aviso: cuando agregamos abajo menos 8 más 8 que simplificaría 0. Tenemos x aislado a la izquierda. Y luego a la derecha menos 12 más 8 igual menos 4. Por lo tanto nuestra solución es x igual menos 4. Y si queremos comprobar esto, podríamos reemplazar x con menos 4, 8 igual menos 12, y comprueba. En el número 2, aviso que la variable y está en el lado derecho de la ecuación. No importa cuando la variable lateral esté encendida mientras la aislemos. Entonces, cuando terminemos, deberíamos tener un número igual a usted. Otra vez, miramos nuestra ecuación y avisamos que no queremos, y más 23 solo queremos, y para deshacer más 23 restaremos 23 hexanewtones el lado derecho y el lado izquierdo. Ahora, podría agregar un menos 23 hexanewtones lugar, pero para mí es más fácil ver estos opuestos y por lo tanto añadiré a 0. Así que ahora simplificaremos. Estamos dejando con ustedes en el lado derecho, y el lado izquierdo es 6. 23 sería igual menos 29, por tanto nuestra solución es y igual menos 29. Y si quiero podríamos reescribir esto para que la variable esté en el lado izquierdo, pero como puedes ver, estos dos son equivalentes.
Ok, en el número 3 tenemos una fracción involucrada, pero el proceso va a ser idéntico. Aviso, la x está a la izquierda, cuando acabamos queremos x igual a algún valor. Entonces vamos a tener que deshacer más 1, 2, así que restaremos 1, 2 en ambos lados. Así que el más 1, 2 menos 1, 2 se simplifica a 0. Tenemos x igual 7, 1, 2 sería 6, 1, 2. De nuevo, podemos verificar este 6, 1, 2 más medio hexasiemens igual a 7, es correcto y número 4, la z está en el lado izquierdo, por lo que cuando acabemos queremos z igual a algún valor. Ahora, este puede mirar un poco más confusente. Vemos un signo más aquí pero luego tenemos un negativo. Entonces, se adjunta por adición. Entonces, puede pensar que tenemos que restar, pero lo que tiene que restar es menos 3-menos 3, en realidad termina siendo más 3. Así que en este problema necesitamos agregar 3 a ambos lados. Otra manera de pensar en esto es deshacer menos 3. Tenemos que agregar 3. De cualquier manera, el resultado de menos 3 más 3 que simplifica a 0. Y eso es lo que queríamos. Tenemos z aislado y en el lado derecho tenemos 15 más 3 es igual a 18. Vamos a ver más ecuaciones de un paso. Nuestra primera ecuación tenemos 5x igual 75. Es importante recordar que 5x realmente significa 5 por x es igual a 75, así que nuestro objetivo es aislar la variable que necesitamos deshacer esta multiplicación. Bien, el opuesto de multiplicación es la división. Para aislar esta variable necesitamos dividir por 5 hexanewtones ambos lados de la ecuación. Ahora, puede pensar cómo se aplica esto al principio de multiplicación, pero lo que podrías pensar que se multiplica por quinto hexasiemens lo mismo que dividiendo por 5. Así que si simplificamos esto tendremos 5 sobre 5 hexasiemens 1, 1 por x es igual a x, y 75 dividido por 5 igual 15. Tenemos x igual 15. En el número 2, vamos a escribir esto como menos 15 hexasiemens igual a, y ahora t es lo mismo como menos un xt. Esto podría ser útil porque luego podemos ver que para aislar esta variable t, tendrá que deshacer esta multiplicación y dividiremos por menos 1. Ahora, la razón que estamos dividiendo por un menos un hexanewton en lugar de solo 1, recuerda que no queremos t. Entonces, cuando simplificamos este menos 1 dividido por un menos 1 nos da 1. Así que tenemos en el lado derecho menos 15 dividido por menos 1 igual 15. En el número 3, la forma en que podemos leer esto hemos dividido por menos 4 igual 11. El opuesto de dividir por menos 4 sería multiplicarse por menos 4, así que multiplicaremos el lado izquierdo por menos 4. Pongo esto más de 1 desde que esto es en forma de fracción, y en el lado derecho lo multiplicaré por solo menos 4. Ahora, aunque estos no están en la misma orden, recuerda la multiplicación es conmutativa. Así que simplificamos menos 4 simplifica a 1m, lo que nos da más 11x menos 4 igual menos 44. Y ahí está nuestra solución. Aquí hay uno más. Recuerda nuestro objetivo es tener igual algún número. Entonces, si tenemos 2, 3 y igual 16. ¿Por qué podemos multiplicar esto para obtener un año? Bien, podemos multiplicarlo por su reciprocal. Aviso si hacemos esto los 3 simplifican como los 2. Así que multiplicaremos ambos lados por 3, 2. En el lado derecho tenemos nuestro y en el lado izquierdo esto simplifica. Hay un factor de 2 en 2. Y hay 8 factores de 2 en 16. Parece que tenemos 3 por 8 es igual a 24, 1, que es solo 24. Gracias por ver.